es, de nuevo, categorías gramaticales, las relaciones morfosintácticas y las semánticas, o sea, la forma de las palabras y el significado. Ya estamos llegando casi a lo último del contenido, así que aprovechen y economicen su tiempo de estudio. Volvemos a repasar lo que serían las normas de concordancia y leo nuestro material. En literatura, la concordancia se refiere a la adecuada correspondencia gramatical entre los elementos de una oración o un texto. Tenemos las normas de concordancia en diferentes estructuras gramaticales. Y para rememorar, ¿qué es un grupo nominal? ¿Recuerdan lo que es un grupo nominal? ¿De dónde venía el nombre al menos? ¿Se acuerdan? Fácil, fácil. Viene de sujeto. Ok, entonces, continúo. ¿Qué es un grupo nominal? Un grupo nominal es una estructura gramatical que consiste en un sustantivo. El sustantivo puede ser, o sea, puede ser un sustantivo o un pronombre que se usa como sustantivo, que funciona como núcleo, o sea, como núcleo de un sujeto podría ser, y lo acompañan uno o más elementos modificadores que amplían o precisan su significado. Estos elementos modificadores pueden incluir determinantes, adjetivos, pronombres y otras palabras que ayudan a describir, a especificar o cuantificar al sustantivo. Nos dice, el grupo nominal cumple la función de un sintagma nominal y puede desempeñar distintos roles en una oración. Y entre esos distintos roles está el principal, que podría ser el de sujeto, pero como sabemos entonces, siempre las palabras pueden tener varias funciones. Y pasamos. La concordancia dentro del grupo nominal está la del género. Los determinantes, los adjetivos y los pronombres que acompañan a un sustantivo deben concordar en género con él. El ejemplo es la casa grande, donde el adjetivo grande concuerda en género con el sustantivo casa. Sería, sí. Y luego tenemos el número. Los determinantes, adjetivos y pronombres deben concordar en número con el sustantivo al que acompañan. Ejemplo, los libros interesantes. El adjetivo interesantes concuerda en número con el sustantivo libros. Entonces, en realidad sí, grande es uno de estos, para repasar lo del género, grande es uno de estos adjetivos que terminan en E y por lo general no varían, igual que sea el sustantivo femenino o masculino. Quizá otro ejemplo podría ser la casa blanca. Ahí sí tendríamos que género del adjetivo va a ser femenino, como casa, que también es femenino. Y si cambiamos sería el zapato blanco, ahí ya estaría cambiando nuestro adjetivo para ser masculino como el sustantivo zapato, que es masculino. Esa es la concordancia de género, no se olviden. Luego, la concordancia de número, esta sí está bien porque libros está en plural y por lo tanto, el determinante y el adjetivo que acompañan a este sustantivo tiene que estar también en plural. Vamos, otra rememoración. ¿Qué es un grupo adjetival? Bueno, un grupo adjetival es una estructura gramatical que consta de un adjetivo como núcleo y otros elementos que lo modifican o complementan. Los grupos adjetivales desempeñan la función de sintagma adjetival, o sea, tal como nos dice su título, los grupos adjetivales funcionan como adjetivos, solo que vienen en conjunto. Y se utilizan para describir o calificar a un sustantivo. Eso hacen los adjetivos, describen o califican un sustantivo. Estos elementos modificadores pueden incluir otros adjetivos, adverbios, determinantes u otras palabras. O sea, dentro de un grupo adjetival que será, digamos, un conjunto de palabras que pueden ser adjetivo, adverbio, determinante, todas esas palabras juntas van a funcionar como un adjetivo porque están formando un grupo adjetival. U otras palabras que contribuyen a dar más detalles
sobre el sustantivo al que se refiere. Luego tenemos concordancia dentro del grupo adjetival, el género y el número. Si un grupo adjetival está compuesto por varios adjetivos, estos deben concordar en género y número con el sustantivo al que se refieren. El ejemplo que tenemos dice, unas camisetas rojas y cómodas. Acá tenemos nosotros un grupo adjetival, o sea, tenemos dos adjetivos juntos. Adjetivo, adjetivo, como nos dijo que podía ser adjetivo, adverbio, todas esas cosas. Vemos que concuerdan, o sea, los adjetivos rojas y cómodas concuerdan en género y número con el sustantivo camisetas. Que está, las camisetas sería unas camisetas, y está en plural y en femenino. Entonces, el adjetivo rojo y cómodo tiene que estar plural y femenino, rojas, cómodas. Ok, y ese sería un grupo adjetival, uno de los ejemplos al menos. Luego tenemos, avísenme nomás si voy muy rápido, pueden decirme que lea más lento. Luego tenemos otra rememoración, que es un grupo adverbial. Un grupo adverbial es una estructura gramatical que consta de un adverbio como núcleo y otros elementos que lo modifican. Que lo modifican, complementan o especifican. Los grupos adverbiales desempeñan la función de sintagma adverbial y se utilizan para proporcionar información adicional acerca de cómo, cuándo, dónde, en qué medida o bajo qué condiciones ocurre una acción verbal. O sea, cómo, cuándo, dónde, en qué medida o bajo qué condición ocurre un verbo, ¿sí? O cómo se relaciona con otro elemento de la oración. Entonces, un grupo adverbial funcionaría como un adverbio. La clase tan larga que tuvimos, donde les dije yo que los adverbios funcionaban como complementos circunstanciales de, acá tenemos cómo, este sería modo, cuándo, tiempo, dónde, lugar, en qué medida, y así. Entonces, tenemos concordancia dentro del grupo adverbial. En género y número no se aplica la concordancia gramatical en el grupo adverbial, ya que los adverbios no varían en género, número o persona. Esta es la característica principal para identificar adverbios. Siempre tienen que tener presente los adverbios. No varían en género, número o persona, es decir, se mantienen igual, estén en donde estén, o sea, estén con un adjetivo femenino, estén con un adjetivo masculino, estén con, bueno, los verbos no tienen género, o estén con otro adverbio, siempre van a ser palabras, o sea, la misma palabra para todo. Tenemos... Profe, una consulta. Profe, ¿cómo nosotros diferenciamos los tipos de adverbios con los tipos de complementos circunstanciales? En realidad, esa categoría no se mezcla, son diferentes clasificaciones. Un adverbio sería como una construcción de palabras, pero luego las palabras según su orden en la oración se dividen en sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. Entonces, yo lo que les digo es que la construcción, que es el adverbio, o digamos, sí, el conjunto de letras que forma el adverbio, eso es lo que por lo general está cumpliendo el papel de complemento circunstancial. Así como el sustantivo es el que por lo general hace el papel de sujeto. Pero el verbo siempre es verbo. Y luego la unión de complemento directo, complemento circunstancial, ese suele ser el predicado. Y así, son diferentes O sea, clasificaciones. o sea que no se va a mezclar, ¿verdad? No, no se va mezclando. O te va a pedir una cosa u otra. ¿Quedó bien eso? Sí, gracias. Dale. Bueno, vamos entonces.
Concordancia entre el sujeto y el verbo. El número. El verbo, o sea, la acción, debe concordar en número con el sujeto de la oración. Ejemplo, los pájaros vuelan. El verbo vuelan concuerda en número con el sujeto los pájaros. O sea, los pájaros están en plural y el verbo vuelan tiene que estar también en plural. Luego tenemos la concordancia de persona. O sea, la persona, el verbo debe concordar en persona con el sujeto de la oración. Ejemplo, tú hablas español o vos hablas español, sería en el voceo. El verbo hablas concuerda en persona con el sujeto tú, que sería la segunda persona del singular. Y ahí tuvimos la concordancia sujeto-verbo, número y persona. Pasamos a qué son los elementos de cohesión textual. No sé si este es un tema nuevo, pero aquí voy, elementos de cohesión textual. Voy a tomar agua. Los elementos de cohesión. Cohesión significa unión. Cohesión textual, o sea, unión entre el texto, son recursos lingüísticos de la lengua utilizados para establecer conexiones y relaciones entre las distintas partes de un texto, con el objetivo de lograr coherencia y facilitar la comprensión del lector. Estos elementos contribuyen a guiar al lector a través del texto y a mantener la continuidad y la lógica en la información presentada. O sea, ¿qué es lo que hacen nuestros elementos de cohesión? Dan sentido y ayudan a que la lectura sea entendida o cualquier tipo de comunicación sea entendida y tenga sentido más que nada. Pasamos a las relaciones endofóricas, que serían la anáfora y la catáfora. La anáfora consiste en hacer referencia a un elemento previamente mencionado. O sea, se mencionó un elemento antes y luego lo volvemos a mencionar, pero de otra forma. Se establece una relación de cohesión con el uso de pronombres, adverbios o determinantes que remiten a un antecedente. Un antecedente, o sea, un elemento que ya se presentó antes. El ejemplo es, Juan encontró un libro interesante. Lo leyó en una tarde. El pronombre lo hace referencia al antecedente libro. Nosotros en esta oración ya mencionamos entonces al libro. Juan encontró un libro interesante. Y para volver a referirnos, o sea, volver a empezar una oración nueva con algo que ya mencionamos y no volver a decir, leyó el libro en una tarde, lo que hacemos es usar una referencia anafórica a través de un pronombre, lo. Lo leyó en una tarde. Y nosotros que somos los lectores, entendemos que se está refiriendo al libro que mencionó con anterioridad. ¿Quedó claro eso? Entonces la anáfora es la referencia a un elemento previamente mencionado en el texto. O sea, profe, ¿Sí? tiene que haber dos oraciones para que tenga sentido, ¿verdad? Sí, o incluso lo que sea que viene, una coma o algún otro signo de puntuación, quizá más extraño, puede hacer referencia al elemento que fue mencionado apenas una palabra antes, como pueden ver. Pero tiene que ser entendible que te estás refiriendo a algo que dijiste un poco antes o antes en el texto. Puede ser que vos estás en un texto muy largo y el primer párrafo te dice libro, 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 y en el segundo párrafo ya te va a decir lo o ese, y así, ya tipo como que omite el sustantivo libro, pero vos sabés que se está refiriendo al libro. Y quizás el examen quizás señale un pronombre lo, por ejemplo, y te diga, ¿a qué se está refiriendo esta relación anafórica? O quizás te diga qué relación es, y vos vas a tener que decir si es anafórica o catafórica. O sea, anáfora o catáfora. Bueno, y pasamos entonces a la catáfora,
que es lo opuesto, es cuando se hace referencia a un elemento que aparecerá más adelante en el texto. Se utiliza para anticipar o preparar al lector para la aparición de dicho elemento. O sea, va a venir un elemento y nosotros lo que estamos haciendo es mencionarlo antes. Tenemos nuestro ejemplo. Este problema es difícil, lo resolveremos juntos. El pronombre este hace referencia al problema que se mencionará más adelante. Entonces tenemos, quizá acá no es tan explícito, pero sí. Tenemos entonces este elemento, que justamente es este, lo que hace es hablarnos, o sea, referirse a problema. O sea, ¿qué decimos cuando decimos este? Lo que sigue sería problema. Entonces, si nosotros subrayáramos este elemento y diríamos, ¿a qué se está refiriendo? Al problema. Y luego tendría que ser lo solamente. Lo resolveremos juntos. Esto ya sería refiriéndose a algo que ya dijo, al problema. Entonces acá tenemos una relación catafórica porque aparece adelante el sustantivo al que nos referimos y luego cuando decimos lo, ya es anafórica porque ya dijimos el sustantivo. Entonces, anáfora es mencionar algo que ya se dijo y catáfora es hacer referencia a algo que se va a decir. Juan y su perro, ¿sí? Ah, un ejemplo. A ver. Ahí van Juan y su perro. Y, a ver... Sí, supongo que sí, porque nuestras relaciones podrían ser... No me dice qué elementos. O sea, sí, o sea, puede ser un pronombre, un adverbio, un determinante. Catáfora sería lo contrario de anáfora. Sí, podría considerarse que sí, porque en la anáfora nosotros mencionamos algo que ya vino, o sea, algo que nosotros ya conocemos, y la catáfora es algo que vamos a conocer. En el ejemplo de ahí van Juan y su perro, ¿cómo comienza con un... Sería un... No sería un determinante. Es un... No, habría que analizar esa oración. Les puedo buscar más ejemplos después. No, ahora voy a dejar ejemplos de catáfora. Tenemos, llegaron dos personas, Juan y Carlos. Ese elemento dos personas, que son, sí, un determinante y un sustantivo, hace referencia a Juan y Carlos, entonces sí es una catáfora. Después tenemos el uso de pronombre también. Creo que voy a compartir. Acá voy a poner ejemplo de catáfora. Bueno, en esta imagen podemos ver que dice catáfora, catáfora. Acá hay dos ejemplos. Este ejemplo está mucho más explícito. Lo que te quiero decir, esto es todo un grupo, es importante para mí, pero no sé cómo hacerlo. Verás, se trata de lo siguiente, no puedo seguir contigo. Entonces, acá ya se hizo como una previa de lo que te van a decir, pero todavía no te dijeron. Eso sería la catáfora. Y después, o sea, mucho después en el párrafo viene lo que le quería decir, o sea, lo que yo te quería decir. No puedo seguir contigo. Luego tenemos este otro ejemplo. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Entonces nosotros tenemos acá
Adjetivo olvidada, todavía, y leyendo no sabemos qué es lo que está siendo olvidada. Silenciosa y cubierta de polvo. Pero por último, nos menciona Becker, que es el arpa. Y esto fue una catáfora entonces a través de adjetivos. Esto es un grupo entero. Acá tenemos un pronombre, lo que te quiero decir. Y es gracioso que dice ejemplos para niños. Bueno, tenemos más ejemplos. En aquella mesa hay nuevos clientes, una familia con los niños gemelos. El sintagma nuevos clientes se refiere a lo que sigue. Entonces, ¿quiénes son nuestros nuevos clientes? Una familia con los niños gemelos. Y acá nosotros hicimos referencia a algo que no especificamos todavía, sino después. Una familia con los niños gemelos. Luego tenemos a Borges me lo presentaron 2 veces, una en su casa y otra en un teatro. El sintagma 2 veces dice que introduce o prepara la llegada de la información que sigue. O sea, te menciona que se le presentó a Borges 2 veces, pero nosotros no conocemos esas veces. Y leyendo resulta que nos especifica. Y eso sería la catáfora. Está una previa y después viene la información. Luego tenemos, mira, allí. Entonces sí, tu ejemplo sí está bien. Si allí está, también está ahí. Ahí vienen, entonces sí. Pronombre. Bueno. Ahí vienen Pedro y su perro, creo que no. Nosotros estamos, o sea, el primer elemento que vemos en la oración nos está haciendo referencia de que están viniendo, digamos, hacia nosotros, pero no sabemos quién es. Entonces, eso sería una catáfora también. Podemos pensar entonces en que si en el examen nos presenta oraciones de esta forma, nosotros lo que tenemos que hacer es identificar elementos que se refieran a algo que venga luego. Párate allí junto a la estatua, nos dice que el pronombre allí adelanta la colocación junto a la estatua. Acá tenemos, párate allí y nosotros no sabemos dónde. Hasta que menciona junto a la estatua. Luego dice, me gusta que estemos así, totalmente a solas, el pronombre así adelanta la manera en que al hablante le gusta estar. O sea, no sabemos cómo le gusta estar al hablante hasta que nos menciona luego. Entonces, una relación de catáfora así. Así, así como. Totalmente a solas. Luego, bien. Te voy a regalar un libro, una antología de poemas. Tenemos el sintagma un libro, porque es un grupo. Adelanta una antología de poemas que se dice después. Entonces, las especificaciones que vienen luego podrían considerarse catafóricas, porque las especificaciones siempre vienen entre comas y después de los elementos que se mencionan. Entonces, esta es una especificación y viene luego de una coma. ¿Por qué? Porque se está mencionando libro, un sustantivo y un que era indefinido, ¿se acuerdan? Un libro indefinido, pero luego esto se convierte en algo conocido, algo especificado, algo que ya conocemos, una antología de poemas. Entonces, esos fueron los ejemplos. Tengo acá la clase. Ejemplos de catáfora. Quedamos entonces que sí, que el ejemplo del compañero también. Ahí está. Estoy leyendo el libro, creo que hay un ejemplo justo aquí. La magia pulsaba en sus venas, dibujaba el barco con líneas de vida. Es un poco, es muy abstracto la oración del libro, pero si dijera la magia dibujaba en sus venas y luego vendría una coma, el barco con líneas de vida, eso sería muchísimo más, digamos, claro, porque nos diría que hay un dibujo antes y luego
Y luego, ¿qué era el dibujo? Un barco. O incluso en este orden, la magia dibujaba en sus venas, con líneas de vida, el barco. Y ahí estaríamos nosotros haciendo referencia al barco, y ese elemento fue al final, entonces fue una referencia catafórica. Tenemos, ambos aprobaron, María y Juan, nosotros. Y sí, entonces tenemos que la palabra ambos hace referencia a dos sustantivos propios que vamos a mencionar después. Ambos, sí. Sería sí, ok. Pasamos entonces de la relación anafórica y catafórica, anáfora catáfora. Y luego tenemos las relaciones exofóricas. Estas fueron relaciones endofóricas. Les voy a decir en palabras claras. La referencia endofórica designa la relación que se establece entre ciertas unidades o expresiones lingüísticas y un elemento que ya ha aparecido o aparecerá más tarde en el texto. O sea, en la anáfora y en la catáfora el elemento aparece tarde o temprano. O aparece antes o aparece después. Pero en la exofórica el elemento no aparece. Y les voy a mostrar entonces los ejemplos, va a ser más claro. Tenemos la deixis, que es el uso de palabras o expresiones que dependen del contexto o situación en la que se encuentra el hablante o el oyente. O sea, lo que sea que se esté diciendo va a depender de la persona que está hablando o la persona que está escuchando en su contexto. Estas palabras o expresiones señalan elementos o situaciones presentes en el entorno físico o temporal. O sea, hace referencia a cosas que están entre ellos. Y el ejemplo es, ven aquí solamente, y el adverbio aquí señala el lugar en el que se encuentra el hablante. Yo le digo, por ejemplo, a Juan, ven aquí, y yo estoy haciendo referencia al lugar en el que yo estoy. Y le estoy llamando a él que me escucha para que se acerque a mi lugar, diga. Pero nosotros no sabemos, nosotros que leemos, o alguien quizá que escucha y no les ve, no va a saber a qué lugar se está refiriendo, porque no hay especificaciones. Entonces, la deixis señala elementos que están presentes en el entorno físico, o sea, en relación directa con ellos, o temporal, en ese mismo instante. Pero está fuera de lo que sería la comunicación, o sea, lo que serían las palabras o el escrito. Esa es la deixis. Luego tenemos, por otro lado ya, la elipsis, que consiste en omitir un elemento que ya ha sido mencionado previamente en el texto. Bueno, esto ya, exofórica entraría, si la explicación que les di de que no se menciona, entra deixis más que nada, porque elipsis ya es algo que sí se puede mencionar. Entonces, continúo. Consiste en omitir un elemento que ya ha sido mencionado previamente en el texto, pero se sobreentiende debido al contexto o a la repetición innecesaria. Tenemos, o sea, acá ni siquiera hay un pronombre que haga referencia a él, sino que la elipsis hace que, en este ejemplo, María compró manzanas, Pedro peras. Lo que se omite es el verbo compró. Tenemos María compró manzanas, punto y coma, Pedro peras. Y se omite la repetición del verbo compró en la segunda parte de la oración, ya que se sobreentiende que Pedro también compró, o sea, también hizo esa acción. El nombre que lleva esto sería un verbo elidido. Así es cuando se hace la elipsis, o sea, cuando un verbo es afectado por la elipsis, es un verbo elidido. Entonces, como pueden ver, desaparece. No está en esta parte al menos. Sí se menciona antes, pero en la oración que sigue ya no hay referencia porque nosotros como lectores, o quizá también en la lengua oral, entenderíamos
sobreentenderíamos que Pedro también hizo compras. Entonces, les puedo volver a repetir, la relación endofórica es la anáfora, referencia a un elemento que ya se dijo antes. Juan encontró un libro interesante, lo leyó, un antecedente, libro, luego la catáfora, referencia a un elemento que va a aparecer, o sea, la previa. Luego tenemos la deixis, expresiones que dependen del contexto y no se especifican. Y por último la elipsis, ¿sí? Voy a ver el chat. Cristian. ¿Quién levantó la mano? ¿Sí? Voy a girar mi teléfono. Se fue nomás. Bueno, yo estoy tratando de leer el chat, no puedo desde mi celular porque hay gente que se une, gente que alza la mano. Cristian cantó el martes, David el viernes. Sí, así mismo. Ese es un ejemplo de elipsis. Y como pueden ver, la elipsis por lo general usa punto y coma. Ahí podemos ver que es una pausa mucho más grande que una coma. Y es para dividir dos oraciones con sujetos diferentes. No sé si dieron uso de punto y coma. Todavía no. Bueno, entonces. Sí. La elipsis, que tiene por lo general verbos elididos. Y ya pasamos las relaciones endofóricas y exofóricas a los conectores textuales. ¿Qué son? Este tiene que llevar tilde. ¿Qué son los conectores textuales? Si no me equivoco, la regla que todavía sigue vigente es que incluso las mayúsculas llevan tilde pintado. Y por ahí no, yo después les digo. ¿Qué son los conectores textuales? Los conectores son palabras o expresiones que se utilizan para establecer una relación lógica y semántica, o sea, semántica de significado, entre diferentes partes de un texto. Actúan como elementos de cohesión, ayudando a organizar las ideas y a mantener la coherencia en la estructura del texto. Entonces, todos los conectores que nosotros usemos, que sean elementos de cohesión, siempre son para ordenar las ideas y mantener la coherencia, o sea, que sea entendible, que tenga sentido. Tenemos características textuales de los conectores. La primera es la polisemia. Polisemia viene de poli, sería el prefijo varios, sería una pluralidad de significados. Los conectores pueden tener múltiples significados o acepciones, lo que se conoce como polisemia. Esto significa que un mismo conector puede establecer diferentes relaciones entre las ideas en distintos contextos. O sea, para que cambie de significado nuestro conector, solo tiene que estar en un contexto diferente y ya. O sea, las palabras que tienen que estar rodeándole van a ser diferentes y con eso ya va, el conector ya tendría otros significados. El ejemplo es pero. El conector pero puede indicar oposición o contraste entre dos ideas. Esta es la idea más usada. O sea, digamos su función más usada es esta, la de oposición. El ejemplo es, me gusta el helado, pero no puedo comerlo debido a mi alergia. Entonces hay una oposición. La primera oración que dice que el helado gusta a la persona que está diciendo esto, pero, y acá tenemos una oposición a la primera idea, no puedo comerlo debido a mi alergia. Eso sería el primer significado del pero. Y el segundo es, puede indicar sorpresa o enfatizar una afirmación. El ejemplo es, pero qué bonito es este paisaje. Entonces, este pero ayuda a enfatizar esta expresión de justamente como sorpresa, como
asombro, sería valoración. Qué bonito es este paisaje. Y este conector pero está cumpliendo una función diferente a la primera porque no está haciendo de oposición. Sí. Entonces, esta es una característica de los conectores. Pueden tener múltiples significados o acepciones, que es lo mismo. Luego tenemos la relación lógico-semántica. Los conectores establecen una relación lógica y semántica entre las ideas, ayudando a estructurar y organizar el texto. Esta relación puede ser de adición, o sea, que se agregan ideas, contraste, causa-efecto, condición, consecuencia y entre otras. Ahora tenemos ejemplos de conectores. El primero sería además. Además nos indica una relación de adición o suma de ideas. El ejemplo es, estudié mucho para el examen, además repasé con un compañero. Entonces, a la idea de yo haber estudiado mucho para el examen, se suma, o sea, se adiciona esta otra idea. Repasé con un compañero. Entonces, acá estaba yo solita, y luego se suma la idea de que también repasé con un compañero. Y este es el primer ejemplo de conector, o sea, de adición. Después tenemos el conector, sin embargo, que indica una relación de contraste entre dos ideas. El ejemplo es, el día estaba soleado, sin embargo, llevé mi paraguas por si acaso. Entonces, a la idea de que el día estaba soleado, que uno leyendo, por supuesto, entendería que no va a llover, que va a ser un día bonito, se agrega este conector para poder, digamos, continuar y seguir leyendo de corrido. Eso es lo que hace. Este conector une estas dos ideas, pero las une de una forma, o sea, en una relación de contraste. Sin embargo, llevé mi paraguas. Es decir, esto es contrario a la idea de que el día iba a ser bonito, que el día estaba soleado. Porque yo llevé mi paraguas, por si acaso. Y ese fue el conector, sin embargo. Luego tenemos el conector, por lo tanto, que indica una relación de causa y efecto o de conclusión. ¿Sí? ¿Alguien prendió su micrófono? No puedo yo silenciar. Gracias. Bueno, tenemos la relación de causa-efecto y el ejemplo dice, el equipo, ¿sí? El equipo trabajó duro durante meses, por lo tanto, lograron ganar el campeonato. Entonces, el equipo ganó el campeonato, ¿y cuál fue la causa? Que trabajó duro durante meses. Entonces, acá tenemos este conector que funciona entre la causa y el efecto. El equipo trabajó duro durante meses, por lo tanto, logró ganar el campeonato, porque es el equipo. Sí, logró ganar el campeonato. Entonces, esa es la relación. Sí, esto también, lo que pasa con varios sustantivos colectivos que a veces se refiere, por ejemplo, a, si diría la mayoría de las personas, ese tipo de construcciones admite por lo general el verbo en singular y en plural. Entonces, este es el súper consejo que dan en castellano. Vos tenés que ver qué opción está más mal. No sé si se dice así, pero tenés que ver y por descarte, si no encontrás otra que tenga una construcción mal escrita o con error de concordancia, entonces esta sería la última opción para marcar si es que te pide que está incorrecto o correcto. Porque por lo general esta construcción de,
podría ser, el equipo de jugadores trabajó duro durante meses y por lo tanto lograron ganar el campeonato. Ahí se entendería más porque se menciona jugadores para poder usar lograr en plural. Pero acá solo se utiliza el equipo y se toma en realidad una licencia porque sabemos que el equipo se está refiriendo a un grupo de personas. Entonces lo que van a hacer es comparar respuestas y si no encuentran otra que esté incorrecta, esta sería la que saltaría como error de concordancia. Bueno, luego tenemos... Así, y otro consejo para el examen es, lean bien si dice, marca la oración correcta o incorrecta. Entonces ustedes, yo lo que hacía era subrayar lo que me pedía. Si decía incorrecta, si decía correcta. Así ya resaltaba a mi vista visualmente y rápido, porque por lo general uno hace miradas rápidas en el examen, para poder marcar lo que me pedía, la incorrecta o la correcta, porque varias veces entre compañeros ya habíamos marcado, o sea, haciendo ejercitarios, marcábamos a veces la correcta y a veces nos pedía la incorrecta y nosotros nos quedamos ahí, ¿qué pasó? Y eso, entonces tengan mucha atención en el examen, busquen la respuesta que esté peor, o para la correcta sería la que esté menos mal. Y también atiendan si les pide correcta o incorrecta. Bueno, luego tenemos los ejemplos de conectores según su función. Tenemos los conectores de adición. Empezamos con el conector y, que indica la suma o agregación de ideas. El ejemplo es, me gusta el fútbol y también el tenis. Entonces acá tenemos la idea de que un deporte es el que me gusta, el fútbol, pero con este conector y yo agrego esta otra idea de que otro deporte también me gusta, el tenis. Tenemos otro conector de adición, que es además, añade una información a la idea anterior. El ejemplo es, me gusta el fútbol, además, juego en un equipo local. Entonces, la primera idea está, me gusta el deporte y esta adición me da otra idea. O sea, yo juego en un equipo local, o sea, juego yo el deporte que me gusta. Y esos son los conectores de adición. Y además, y hay otros varios. Siempre hay que leer bien y entender el contexto. Tenemos luego los conectores de orden, que nos indica qué sucede primero o qué sucede después. El primer conector es primero, que indica una idea o evento que ocurre en primer lugar. O sea, eso es lo que nos dicen los conectores de orden, los lugares. Los lugares de la forma en la que ocurren las cosas. El ejemplo es, primero debes estudiar para el examen. Todas estas son indirectas para usted. Bueno, tenemos entonces que este conector que se presenta aquí nos está diciendo que toda esta idea debe hacerse en primer lugar. Luego tenemos el conector luego, que señala una idea o evento que sucede después de otro. Entonces, al decir nosotros luego, sabemos que en el orden en el que nos están diciendo algo, había algo primero y esto viene después. El ejemplo es, estudia para el examen, luego descansa un poco. La idea, estudia para el examen, primero, conector luego, idea, descansar un poco. Ok. Y duerman bien antes de rendir, eso también. No se hagan los locos. Bueno, tenemos ejemplos, otros ejemplos de conectores. Está el de causalidad. El primero es porque establece una relación de causa y efecto. El ejemplo, no pude llegar a tiempo porque perdí el autobús. Y este es el por qué, o sea, el por qué en realidad, el por qué de causalidad no lleva tilde y va todo junto. Entonces, no pude llegar a tiempo porque perdí el autobús. Esta es la idea, no pude llegar a tiempo. ¿Y cuál fue, o sea, cuál fue la causa de no haber llegado a tiempo? Perder el autobús. Luego tenemos el conector puesto que explica la razón o motivo de algo. El ejemplo es, no saldrá a correr
puesto que, no sé si dije bien antes, puesto que está lloviendo. Entonces, esta es la idea, no saldrá a correr. ¿Y cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la causa? Está lloviendo, entonces, no saldrá a correr, puesto que está lloviendo. Pasamos a los conectores de oposición, donde tenemos pero, que introduce una idea que contrasta con la anterior. El ejemplo es, me gusta el fútbol, pero no me gusta el baloncesto. Entonces, acá hay un contraste de ideas. La primera idea nos mencionaba un deporte y la segunda, otro que disgusta, que es el baloncesto. Después tenemos el conector aunque, que introduce también una idea que contradice o limita la anterior. El ejemplo es, aunque estaba cansado, decidí salir a caminar. Entonces, la idea, podemos decir, es que decidió salir a caminar. Entonces, nuestro sujeto, nuestro hablante, salió a caminar, aunque estaba cansado. O sea, digamos que hay una contradicción, pero también, sí, sería contradicción más que limitación. Porque incluso aunque esto estaba sucediendo, esta idea que podría ser contraria al cansancio, la de hacer ejercicio o moverse, sucedió. Entonces, en este conector se presenta esa contradicción. Luego tenemos el conector de conclusión, que es justamente en conclusión, que introduce una idea que resume o sintetiza lo mencionado anteriormente. El ejemplo es, en conclusión, podemos afirmar que el cambio climático es una realidad. Y en conclusión nos introduce una idea que está resumida ya. Podemos afirmar, o sea, para cerrar sería que estamos diciendo esto, que el cambio climático es una realidad. Luego tenemos el conector de restricción, que dice excepto, indica una excepción o exclusión. Esa es la restricción. Todos fueron a la fiesta excepto Juan. Entonces, este conector nos presenta una idea de exclusión de Juan, pobre Juan, en la que él no entra en todos. Y luego tenemos uno más, si no me equivoco, que está el de ejemplificación, pero este tuvo un error de tipográfico y yo le busqué acá a ver si era. O sea, los conectores de ejemplificación pueden ser, por ejemplo, o así, así como, verbigracia, que en realidad no está en nuestro vocabulario. Por ejemplo, o particularmente, y uno pasa a dar un ejemplo de su situación personal. En particular, o específicamente, cuando vamos a dar un ejemplo de algo ya de forma específica, como dice, limitada, incidentalmente, o para ilustrar, y ahí nos da un ejemplo de algo, en el caso de, o vale la pena decir, hay que hacer notar, conviene, o sea, conviene destacar, después, lo más importante, la idea central es, estos ya están, sí, ya son más largos, en efecto y efectivamente. A ver si encuentro más ejemplos. Estamos buscando conectores. Imágenes. Sí, en un ejemplo. Bueno, no encuentro uno. Sí. Y sería. Ya tenemos uno. Antiguamente las guerras tenían una base territorial. Dicho de otro modo, un país necesitaba invadir a otro para apoderarse de sus recursos. Entonces acá tenemos un conector bien largo de ejemplificación. Ejemplificación de las guerras que tenían base territorial y el ejemplo es un país necesitaba invadir a otro para apoderarse de sus recursos. Acá tenemos explícitamente, por ejemplo, si pensamos en las dos guerras mundiales, notamos que al final el único objetivo fue hacerse de mercados que sumaran a las arcas de los países vencedores.
como en el caso de Alemania, otro ejemplo. O sea, acá está nuestro supergrupo de conectores, que por mucho tiempo estuvo repartida entre las dos mayores potencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, esos fueron los conectores de ejemplificación que se duplicó nuestro material. Y restricción que también se nos duplicó, restricción era excepto, que indicaba una excepción o exclusión, como ya les dije, de una idea que se presenta como una totalidad y luego tenemos nosotros exclusiones, excepciones. Y esos serían los conectores. A ver si volvemos a repetir. Están los de adición, suman ideas. Los de orden indican el lugar de las ideas, el lugar en el que suceden. Luego tenemos causalidad, explica causa-efecto. Oposición, ideas contrariadas, o sea, contrastadas. El de conclusión, resume ideas o sintetiza lo que se menciona antes. El de restricción y el de ejemplificación, que ya comprendemos gracias a su título luego. Entonces, con eso termina nuestro ejemplo de conectores. Mira, tenemos uno último. Ejemplos de conectores, según su función, es la última aclaración, es decir, nos introduce una explicación o aclaración de lo mencionado anteriormente. Prefiero los deportes de equipo, es decir, aquellos que se juegan en grupo. Y esto es, o sea, como que súper obvio, pero podemos ver que el conector, es decir, nos está uniendo estas dos ideas. Y esta última explica lo que se dijo antes. Entonces, acá está una idea, el conector de aclaración y la explicación, aclaración de este lado. Entonces, vamos. Ahí. Pasamos de los conectores a las preposiciones, que es un tema muy, muy simple, espero que ya hayan dado ahí toda una lista luego de preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones son palabras invariables que establecen una relación de dependencia entre dos elementos de una oración, indicando la relación espacial, temporal, de posesión, dirección, entre otras. Entonces, las preposiciones no varían y establecen relaciones entre dos elementos. Una relación de dependencia, porque nos da información de en dónde está ubicado, por ejemplo, qué tiempo, de a quién pertenece, en dónde está. Y tenemos características principales de las preposiciones. La relación de dependencia. Las preposiciones no tienen significado propio, sino que su función principal es establecer una relación entre otras palabras de la oración. Entonces, sí o sí necesitan dos elementos para poder usarse entre ellos. Luego tenemos la invariabilidad. Las preposiciones no cambian su forma ni se flexionan en género o número. Se utilizan antes de un sustantivo, de un pronombre o de un grupo nominal. Luego tenemos identificar la relación requerida, nos dice que es importante comprender la relación que se desea expresar en la oración. Si es espacial, si es que es temporal, si es de posesión, de dirección, entre otras, para poder seleccionar la preposición adecuada. Y al final tenemos la colocación adecuada. Las preposiciones se colocan antes del sustantivo o del grupo nominal al que se refiere. De ahí viene su nombre, ¿verdad? Preposición. Bueno, como podemos recordar entonces, no tienen significado propio, dependen de las otras, no varían. Para poder colocarlas nosotros tenemos que saber qué es lo que queremos decir y colocarlas antes del sustantivo del grupo nominal. Lástima que no tenemos ejemplos, pero espero que en los cuestionarios se presente, o si no, en internet tenemos, claro, también una gama de ejemplos, si es que queremos acceder. ¿Qué son qué son los pronombres? Los pronombres son palabras que reemplazan a un sustantivo o hacen referencia a él.
se utilizan para evitar la repetición de nombres y para dar mayor fluidez al discurso. Acá tenemos la clasificación de los pronombres. Los pronombres personales que se refieren a personas gramaticales, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. El ejemplo es, yo voy al cine. Acá está nuestro pronombre personal, yo. Yo voy al cine. Luego tenemos los pronombres demostrativos que señalan la ubicación o identificación de un objeto o persona. Entonces, ubicación o si no, ¿a qué nos referimos? O sea, identificando a lo que está cerca o lejos podría ser. Este, que sería cerca, ese, lejos, o aquel, incluso más lejos. El ejemplo es, ese es mi libro. Un pronombre demostrativo que nos dice, o sea, que le da identificación según la ubicación. Algo que está, digamos, a una distancia media del hablante. El siguiente que tenemos son los pronombres posesivos, bastante simple, que te indican posesión o pertenencia. Mi, o sea, algo mío, tú, tuyo. Y tienen que atender, los pronombres posesivos no llevan tilde, por lo general la gente le suele colocar en su lenguaje coloquial. Y luego tenemos su, algo que es suyo o nuestro, que nos pertenece. El ejemplo es, mi perro es muy juguetón. Acá tenemos el pronombre posesivo mi, que hace referencia a perro, que lo que te demuestra es que este perro es tuyo, o sea, es mío. Como pueden ver, no tiene tilde, porque mi con tilde sería el pronombre, si no me equivoco. O sea, haciendo referencia a mí, o sea, yo. Eso sería si el mi llevara tilde, pero cuando es un pronombre posesivo, mi no lleva tilde. Profe, ¿Sí? creo que cuando llevaba tilde se refería a la nota musical. Ah, no, es que era así. O sea, no recuerdo. Busquemos. Sí, era, creo. Pero está bien equivocarse y aprender. Mi nota musical. Right. Ok, cualquier cosa. Vale. Todos. Bueno, miren, por lo general la RAE suele responder preguntas en Twitter, que ahora se llama X o algo así. Y así, si uno quiere hacerle una pregunta a la RAE, se lo tiene que poner, tiene que arrobarle a la RAE y poner hashtag duda RAE y luego pone su tilde. Pero acá no tenemos, así tenemos. Mi lleva tilde cuando es pronombre, ven como le dije, es un pronombre tónico. A mí me gusta. Yo hago referencia a mi persona. A mí me gusta. Y no lleva tilde si es posesivo o la nota musical. Esto dijo la RAE en el 2013. Por lo general no cambian así en las tildes de las palabras. Entonces, mi casa, este determinante posesivo para casa no lleva tilde. Y mi, la nota musical, tampoco lleva tilde. Ahí podemos ver, de seguro. Miren, también está en el diccionario panhispánico de dudas. Lo lindo del diccionario panhispánico de dudas es que suele tener muchísima información. Luego tenemos acá las acepciones. Las acepciones son los significados que pueda tener. Está mi sin tilde, la nota musical. Y acá si apretamos esto se puede ver su plural. Y luego mi sin tilde, el pronombre posesivo. ¿Cuál sería el plural de? A ver si nos da. O si no ya. ¿Ven? Por lo general el diccionario panhispánico de dudas tiene explicaciones bien largas y que ayudan muchísimo a comprender el idioma si es que están interesados como yo. Entonces, ¿es eso? Recuerden que entonces el pronombre posesivo, yo dije determinante, el pronombre posesivo no lleva tilde. Y la nota tampoco. Bueno, luego pasamos a los pronombres relativos que introducen una proposición subordinada y se refieren a un antecedente. Un antecedente, o sea, algo que ya viene antes. Esto es, estos pronombres relativos que, quién, cuál, no llevan tilde, como pueden ver, porque
van a introducir otra oración. Esa es la oración subordinada, la que viene, digamos, luego de otra y depende de él. O sea, da una explicación de la oración que se dijo primero. Está subordinada como bajo la acción de la primera oración o de lo que sea que se menciona. Primero tenemos la persona y luego nosotros queremos referirnos a eso a través de un pronombre y decir que me ayudó es mi hermano. Podríamos decir, entonces entenderíamos que la persona es su hermana, pero la persona, ¿cuál persona? O sea, ¿qué relación? Entonces colocamos el pronombre relativo que, sin tilde, y esta oración sería la subordinada, que me ayudó. La persona que me ayudó es mi hermano. Y entonces, siempre cuando hacemos estas relaciones con qué o con quién o cuál, no llevarían tilde si son pronombres relativos. Podría tener más ejemplos. Pronombres relativos. Pronombres relativos. Acá hay uno muy bueno. Tenemos el que se ha estropeado la moto, está una oración completa, que me compré la semana pasada. Entonces, este pronombre que no tiene tilde está introduciendo una oración subordinada y está hablándome de un antecedente, o sea, de algo que ya se dijo, que sería la moto. Luego tenemos de persona, la prima de Marcos, la que siempre sonríe, está triste. Entonces, acá hay una oración subordinada a esta otra, que hace referencia también a la prima de Marcos. Luego tenemos Juan, el cual me dejó su pelota, es muy buena persona. El cual hace referencia a Juan, al que nos referimos antes. Luego está mi madre, quien ha tenido un accidente. ¿Ven? No hay tilde. Ya se encuentra bien. Luego tenemos, cortaremos todos los árboles cuyas ramas. A esto hay que tener la regla de cuyas y cuyos, es que tiene que coincidir con lo que viene después. Y como ramas es femenino, tiene que ser femenino cuyas ramas molesten a los vecinos. Este también es un pronombre relativo. Y luego tenemos toma cuantas cartas puedas. También acá en este caso, cuantas, cuando es un pronombre relativo, no llevaría tilde. Y eso es lo que tenemos que entender de los pronombres relativos que están entonces, que introducen una proposición subordinada, una oración, podría decirse también, y se refiere a un antecedente. Y no llevan tilde. Y puede que estén entre comas, como vieron en el ejemplo, en algunos ejemplos. Luego pasamos a los pronombres indefinidos, que se utilizan para referirse a personas u objetos de manera vaga o imprecisa. Y estos pronombres son alguien, o sea, no sabemos quién, fue alguien, nadie, esto entra en indefinido. Luego tenemos algo, no sabemos qué objeto fue algo. Y todo, donde tampoco hay precisiones, sino se refiere, podría decirse, todas las personas. Entonces, como que nos referimos a ellos de una forma general. El ejemplo en el que podemos ver el pronombre indefinido más explícitamente es, alguien llamó por teléfono. Este alguien no está definido. Entonces, este sería un pronombre indefinido. Bueno, entonces tengan presente estos pronombres. El personal, que es los más conocidos, por lo general decimos pronombres y nos referimos luego a ellos. Al yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Luego los demostrativos, que señalan la ubicación, y depende del hablante, o para identificar objetos, o sea, sí. O sea, algo que está cerca, ese, algo que está a mediana distancia, y aquel, algo que está bastante lejos. Como pueden ver, los pronombres vienen antes del
de lo que sería mencionar el sustantivo. Luego los pronombres posesivos, que son fáciles de identificar y no llevan tilde. Luego los pronombres relativos introducen proposiciones subordinadas y se refieren a un antecedente. Estos no llevan tilde tampoco, entonces los pronombres posesivos ni los relativos no llevan tilde. Y los pronombres indefinidos, que se refieren a personas o objetos de manera vaga o imprecisa. Pasamos de lo que serían los pronombres. No sé si alguien tiene una pregunta o algo así. Puede escribir en el chat también. ¿Qué son las conjunciones? Las conjunciones son palabras que relacionan palabras, frases u oraciones en un texto. Sirven para unir ideas y establecer relaciones de coordinación o subordinación. Pasamos entonces a las conjunciones coordinantes que unen elementos de igual importancia en la oración. Está y, pero, o, ni. Y luego los ejemplos son, quiero ir al cine y luego al parque. Esta y está uniendo nuestras dos oraciones que tienen igual importancia. Estas son conjunciones. Luego tenemos las conjunciones subordinantes que introducen una oración subordinada que depende de la principal. Tenemos otra vez los ejemplos que, si, este era condicional, cuando, ahí atiendan. El sí condicional tampoco lleva tilde, porque el sí con tilde es afirmación. Y aunque, entonces, como ejemplo de conjunción subordinante, tenemos estudiaré si tengo tiempo. Entonces, esta idea de estudiar, perdón, tiene una condición. Y lo que hace es estar subordinada a la idea de tener tiempo. Entonces, tenemos esta conjunción sí no lleva tilde porque es condicional. La condicional no lleva tilde. El otro sí podría ser el adverbio de afirmación o incluso el pronombre cuando se refiere a otra persona. Por ejemplo, pensó para sí, pensó para él. Entonces, ahí sería un pronombre que también llevaría tilde. Pero cuando es condicional, el sí no lleva tilde. Y tenemos, bueno, estas son nuestras dos conjunciones. La coordinante, que nos une elementos de igual importancia, y la subordinante, que introduce una oración subordinada que depende de la principal. Entonces, acá en las coordinantes no hay relación la una con la otra, y en la subordinada hay dependencia. Hay dependencia entre algo que se menciona o después o antes. Luego tenemos, este tema es bastante simple, ¿qué son las interjecciones? Las interjecciones son palabras o expresiones que transmiten emociones, sentimientos o reacciones abruptas. No tienen una función sintáctica específica en la oración. Y también, o sea, pueden estar en cualquier orden, pueden venir primero, segundo, tercero. Y las interjecciones, lo que tienen que saber es que por lo general siempre están entre signos de exclamación o en algunos casos de interrogación. Tenemos la clasificación de las interjecciones de sorpresa, que expresan asombro o admiración, pueden ser o, ven, es cortitas son las interjecciones y siempre van por lo general entre signos de exclamación. Luego está wow, que son sorpresa o admiración. Acá está, sorpresa sería o. El o también puede ser de admiración. Y luego wow, así, cortitas. El ejemplo es, oh, qué hermoso paisaje. Y acá podemos ver que la palabra que cuando está también en una oración exclamativa y está indicándonos asombro, sí lleva tilde. Tiene que ver, solo el relacional no, el subordinante no lleva.
Después el que es de pregunta y el que es de exclamación, sí. Cuando decimos en esta expresión de admiración, primero va nuestra interjección cortita y luego qué hermoso paisaje con el que tildado. Estas son las interjecciones de sorpresa, puede haber más. Luego tenemos las interjecciones de alegría que transmiten felicidad o entusiasmo. Los ejemplos son hurra, bravo. El ejemplo, acá vemos la interjección entre signos de exclamación. Bravo, ganamos el partido. Entonces, esto sería felicidad, entusiasmo, incluso felicitación. Y luego tenemos las interjecciones de dolor que indican sufrimiento o incomodidad. Los ejemplos son ay, o si no, uff, este sería cansancio. Bueno, el cansancio incomoda, entonces tendría sentido. El ejemplo es ay, me lastima el dedo. Acá nuestra interjección está entre signos de exclamación. Y atiendan, ay de interjección es sin H. Ay. Y eso es todo por la clase de hoy. Vimos varios temas, no sé si quieren volver a repasar alguno. El de las interjecciones es bastante fácil. No sé si tienen una pregunta. Vimos mucho. Profe, ¿podría repetir lo de anáfora, catáfora, elipsis y el otro? Bueno, Por fin. a ver si voy. Profe, una consulta. Salí Creo sin que querer, salió. pero estoy con mi celular, voy a compartir enseguida. ¿Qué consulta era? Quería saber, ves que yo, no sé si yo me equivoqué toda la vida, pero yo pensé que la parte de Ixis, anáfora, catáfora, también entraba en la parte de figura literaria. Eso no tiene nada que ver, o sea, la relación exofórica y endofórica no tiene nada que ver con las figuras literarias, ¿verdad? Voy a comprobar con el super diccionario. Perdón. Sí, también entran como figuras literarias, pero se refieren a lo mismo. La elipsis es omitir también algo que, o sea, omitir por completo, no hacer referencia. Omitir algo que ya se sobreentiende. Luego tenemos deixis, creo que funcionaría siempre igual. Y anáfora y catáfora también funcionan igual. O sea, lo mismo siempre, pero también funciona. Sí, pero en estos casos específicos estamos hablando solo de oraciones. Las figuras literarias pueden presentarse incluso en poemas o en textos más largos. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla, disculpen.
Bueno, en este material súper grande del Centro Virtual Cervantes, les vuelvo a repetir lo que sería la referencia endofórica, que establece relación entre ciertas unidades o expresiones lingüísticas y un elemento que ya apareció. Entonces, o aparecerá. La endofórica es algo que va a aparecer. ¿Aparece antes o aparece después? Voy a traer acá mi clase. Ya tenemos. En endofórica entran anáfora, catáfora. Porque en la anáfora se hace referencia a un elemento que se menciona, o sea, previamente, sí. Se establece una relación de cohesión, unión, con el uso de los pronombres, adverbios o determinantes, que remiten a un antecedente. El ejemplo es, como ya saben, voy a buscar más ejemplos. Tenemos relación endofórica, relación catafórica. Bueno, la endofórica, entonces, unidades que aparecieron o aparecerán en el texto. Y nos dice entonces, con ellas se señalan pues entidades que se encuentran dentro del texto. Y la referencia exofórica se aplica a la remisión, o sea, lo que remite, la remisión lingüística de una entidad o acción que existe fuera del texto o fuera del habla, o sea, del lenguaje oral. Bueno, a ver si vemos más ejemplos de y hay varias. Encontramos por lo general. Buscando ejemplos. Anáfora. Acá tenemos unos ejemplos. Tenemos corre, corre que te alcanzo. Esto está haciendo la anáfora. Estaría, a ver si especificamos, de referencia a un elemento previamente mencionado. Profe, en la... Te alcanzo. Profe, ¿me escuchas? Te alcanzo se hace referencia a, ¿sí? En la clase de recursos literarios se había mencionado a anáfora con la definición de que era repetir una palabra o grupo de palabras al comienzo de varias oraciones. Y me fui a verificar de nuevo en el documento. Y sí dice eso, anáfora y esa definición, que es distinta a la de ahora. Y creo que justamente ese ejemplo en donde entraste que dice corre, corre que te alcanzo, se refiere a esa anáfora que repite palabras. Entiendo. Voy a buscar. Anáfora. Figura. Mira. Relación endofórica. Bueno, entonces lo que tenemos que entender es que existe en ambos casos. Existe como figura y existe como nuestro elemento endofórico. Sí, así lo es, dice Anthony. Crack. Bueno, eso es lo que tenemos que entender. Entonces acá tenemos corre, corre, una repetición. ¿Qué te alcanza? A ver, aquí. A menudo. No debe confundirse esta figura literaria con el término gramatical o lingüístico que lleva el mismo nombre. Consiste en referir un término mediante un pronombre o un deíctico antes de que el sustantivo aparezca en la frase siguiente. Ok. Entonces, recuerden, esta anáfora está presente por lo general en los textos poéticos.
y es el uso de la repetición para dar un efecto más potente o más espectacular. Yo voy a rendir bien, gracias a ustedes. Ajá. Bueno, y tenemos acá los ejemplos. Bueno, la anáfora se emplea a menudo en los textos poéticos y sobre todo en los que están rimados o en piezas de oratoria, ya que la repetición brinda un efecto así. Se clasifica en las figuras retóricas de repetición, o sea, las que reutilizan elementos del texto escrito. Bueno, estos son anáforas de la figura literaria. No sé si quieren ver la anáfora endofórica. Profe, ¿Sí? nosotros no vamos a tener en clase de refuerzo sobre las figuras literarias otra vez. Porque a mí eso es lo que más me cuesta. Por lo menos a mí yo creo que... Porque son muchas cosas. Sí. Sí, si no me equivoco, ahí. Y creo que tenemos luego comprendidas fechas para refuerzos dependiendo de la debilidad de los alumnos o de lo que pidan. Lo que pueden hacer es escribir luego en el grupo lo que quieren. O si quieren algo más, pedir antes de la clase de refuerzo. O sea, si es que algo les pica, tienen que pedir. Como dice, el que no llora no mama. O sea, pidan. Ok, entonces sí van a tener otra vez refuerzo de las figuras literarias y quizá también de las relaciones endofóricas y exofóricas. Yo me la paso anotando, tengo que pasar esto a los demás profes.